acercaban a mí me decían, oye, yo sé que son malos los anticonceptivos, o tengo este miedo de usar anticonceptivos, o serán buenos o no serán buenos, o los tomo o no los tomo, en cuestión de anticoncepción, en cuestión de infertilidad, y no había respuesta. Y yo regresaba a mi salón de clases, iba con los médicos con los que eran mis maestros, y les rebotaba las preguntas a ellos y no había respuesta. Eventualmente encontramos las respuestas. Cuando yo estaba en secundaria y prepa, mi familia tenía una fábrica de calcetines y usábamos máquinas viejísimas para hacer calcetines. Y lo que me acuerdo de estas máquinas es que había una persona encargada especialmente para preparar esta cadena. Y esta cadena era la encargada de producir el calcetín. Entonces esta cadena, cada eslabón tenía una saliente y de acuerdo al tamaño de la saliente levantaba una leva que a su vez iba a hacer cambios de agujas y modificar en el comportamiento de la máquina para hacer que hubiera una raya de un color o el talón o la punta. Y si esa cadena fallaba o si esas aristas o esos cambios no se daban de manera en el momento en el que tenían que ocurrir, pues simplemente el calcetín salía mal. La raya salía más grande o no salía donde debería de ir, o no tenía punta o no tenía talón, o no entraba el elástico adecuadamente, no levantaba bien Era esta cadena, no se alcanza a ver muy bien, pero me recordó mucho a esto. Este es el comportamiento de las hormonas reproductivas de la mujer. Y el comportamiento de las hormonas reproductivas de la mujer es altas y bajas. Cambian a lo largo de un mes calendario. Y lo importante no es que haya hormonas, es que suban y bajen cuando tienen que subir y cuando tienen que bajar. Y así el cuerpo tiene una serie de engranajes que va a hacer que la mujer funcione. Y entonces de la cuestión hormonal reproductiva, estrógeno, progesterona, LH, FSH, va a depender el funcionamiento hepático, va a depender la agudeza visual, va a depender el apetito, va a depender la conservación o no de líquidos. Y todas las mujeres no me dejarán mentir que hay sí partes del ciclo en el que retienen más líquidos, y partes en las que tienen más hambre, y partes en las que están más dispuestas, y partes en las que tienen más deseo sexual, y partes en las que se sienten más deprimidas, y partes en las que se sienten mejor, y partes en las que la agudeza visual es mejor, la cantidad de agua que hay adentro de los ojos, la forma en la que funciona el cerebro, la digestión, etcétera, están ligadas entre sí. Estas son las hormonas más o menos que produce el cerebro. El cerebro produce primero GnRH y estimula a la hipófisis a producir LH y FSH. De tal manera que la FSH, hace que uno de los folículos en el ovario empiece a crecer, una serie de folículos, y luego uno se consiga ser el dominante y empieza a crecer, y ese folículo empieza a producir estradiol, y ese estradiol empieza a producir un crecimiento en el endometrio. Finalmente ese folículo crece tanto que disminuye la cantidad de estradiol, llega a un punto de estradiol que el cuerpo dice, ya, ahora bájenle el estradiol. Baja el estradiol, y cuando baja el estradiol se libera la LH, se rompe el folículo y cambia su conformación, y esta misma estructura se llama cuerpo amarillo, y ahora produce, cuando antes no existía, empieza a producir progesterona. Y la progesterona hace que este tejido que creció adentro del útero se vuelva receptivo y maduro para poder recibir un bebé. Si no se da el embarazo, esto involuciona, caen las hormonas, cae el endometrio y vuelve a empezar un ciclo. Y así tiene que funcionar, así funcionan las mujeres. Lo segundo que aprendí en mi vida es que las mujeres son mucho más difíciles de lo que cualquiera de nosotros pudiera pensar. Es una maquinaria mucho más compleja que una máquina de calcetines. Y vaya que la de calcetines era difícil de manejar. Las mujeres son mucho más difíciles. Años de ser ginecólogo y no consigo comprender. Pero lo que sí he entendido es que no es suficiente darles engranes. No es darle hormonas. Hay que darlas y ponerlas y ajustarlas exactamente cuando las necesita, porque si no, le van a hacer un efecto negativo.
Si tú pones más engranes o menos engranes, o más salientes o menos salientes, vas a tener un efecto negativo. Y básicamente esto, si logramos entender esto, hemos comprendido los principios básicos de la NAPRO, los principios básicos de la ginecología. Y si ustedes comprenden esto, han comprendido más que la mayoría de los ginecólogos con los que yo me he enfrentado. Si ustedes comprendieron la primera fase, que es el fase del ciclo menstrual, y comprenden que las mujeres son extremadamente complejas, ya vamos de gane. Por si fuera poco el ciclo menstrual, el moco que se produce en el cérvix también tiene un ciclo y también responde al influjo de las hormonas que previamente ya les habíamos hablado. Y esta es la observación más genial que ha habido quizá en el último siglo en cuestión de ginecología, pero que ha pasado desapercibida. Y esto es que de manera externa nosotros podemos interpretar lo que está ocurriendo de manera interna. 1953, y este es el recorte original del artículo publicado por Cohen diciendo las características del moco cervical, fertility and sterility, quizá el journal de medicina reproductiva más reconocido a nivel mundial, y publica esto en 1953, o sea, desde hace más de 50 años tenemos esta noción, y dice, el moco cervical tiene variación a lo largo del ciclo, y esa variación cambia la capacidad de penetración de los espermatozoides, la capacidad de vida de los espermatozoides. Cuando el moco tiene estas características, la sobrevida espermática es 0. Cuando el moco tiene estas características, la sobrevida espermática es 4 cruces. La calidad, la estrechabilidad, el color, la cantidad y la presencia de leucocitos, que son las células encargadas de la defensa. Fíjense cómo aquí hay muchísimos leucocitos y acá, que es la fase más fértil, no hay leucocitos. De tal manera que la mujer produce su propio ciclo de fertilidad y abre y cierra una válvula mecánica que permite que haya o no entrada o no de espermatozoides. Este es el cérvix, la parte inicial del útero, al fondo de la vagina, antes de empezar la parte interna del útero. Y más adelante, Odeblad, otro científico, haría esta genialidad que es mapear el cérvix y decir, bueno, el cérvix no es cérvix y ya. Tiene un grupo de células que producen un tipo de moco, otras células que producen otro tipo de moco y otras células que producen otro tipo de moco. Y si lo vemos, los diferentes tipos de moco que se produce, que están marcados de diferente, vamos a notar, por ejemplo, que el moco tipo G, que es el moco tipo gestagénico, o sea, que está producido por la progesterona, está alto aquí y baja así, pero rotundamente en estos días de fertilidad, y vuelve a subir. Y el moco tipo L, o el más fértil, está normal y sube de manera sincrónica con la bajada de este. De tal manera que en ciertos días hay ciertas características diferentes que permiten la penetrancia espermática y en los otros días no. Y si uno llevara este tipo de moco al microscopio, veríamos lo siguiente: el moco tipo G y el moco tipo E o tipo L. El moco tipo G pues es como una pared, o sea, si un espermatozoide quiere llegar de aquí a acá, le va a costar mucho trabajo. Es un moco viscoso, es un moco difícil de penetrar, es un moco lleno de leucocitos, es un moco hostil para la supervivencia espermática. Y los espermatozoides viven minutos u horas en estas características de moco. Mientras que este moco, véanlo, hasta forma canales. De tal manera que permite que por aquí naden los espermatozoides y además es una válvula que detecta los que son cabezones y no caben, y entonces evita que un cabezón llegue a donde tiene que llegar, o uno que tenga 2 cabezas, o uno que no tenga cola, o uno que no tenga impulso. Y el cuerpo tiene su propio mecanismo para detener a los espermatozoides deficientes y dejar avanzar a los espermatozoides eficientes. Y esa observación genial de Cohen, de Odeblad, de una serie de científicos que se preocupaban por descubrir cosas nuevas en el cuerpo, culmina con no culmina, pero este es otro de los estudios interesantísimos. De acuerdo al número de canales que formaban acá, que pudieras contar canales, vamos a ver el número de canales
y la calidad del moco a lo largo de las diferentes fases del ciclo, poniendo la P como el día de la ovulación y poniendo 3 días menos, 4, 5, 7 días menos y días más. Y las características del moco, vemos, cuando está esta línea para abajo, no hay penetración espermática, no hay posibilidad de embarazo, 0. Y de esta línea para arriba hay posibilidad de embarazo. Y de esa manera podemos correlacionar muy básicamente las características del moco cervical con la posibilidad de conseguir o no un embarazo. Entonces, si no hay moco, aunque haya las condiciones, aunque haya ovulación, aunque haya estrógeno suficiente, si no hay moco, no hay embarazo. Y por eso mujeres que les mutilaron el cervix, que les han hecho cono tras cono, tras cono, tras cono, no se pueden embarazar. Y esto es importantísimo, esto es interesantísimo. Desgraciadamente, la ciencia volteó la mirada, dejó de apuntar hacia acá y empezó a apuntar al in vitro. Y todo lo que se hizo en los últimos 30 años de desarrollo científico ha estado hacia el in vitro, cómo mejorar el in vitro. En 30 años no han logrado mejorar gran cosa. Al rato les voy a mostrar la estadística de la última estadística que publicó la CDC y se van a dar cuenta que no hemos mejorado gran cosa. Si esos 30 años los hubiéramos invertido investigando esto, tendríamos mucho mejores y mucho más eficaces métodos y probablemente hasta más fáciles de aprender. De esta manera generamos una tabla como esta. Esta tabla es una tabla que es la básica del sistema Creighton, la básica de NAPRO, y es un ciclo menstrual de una paciente normal, una paciente regular, los días de sangrado, luego hay unos días donde no hay moco, la cantidad de estrógeno es bajita, luego hay unos días donde aumenta la calidad del moco, los días de estrógeno, la cantidad de estrógeno aumenta, y luego cambia el moco de características porque aparece la progesterona. Este es un ciclo normal y esto nos indica que hay una correlación entre la producción de estrógenos a nivel ovárico y las características del moco cervical, y que lo podemos seguir. Esta es básicamente los biomarcadores que nosotros observamos en el sistema. Vamos a ver las características, la duración y la forma de la menstruación, la duración de la fase prepico, que es completamente variable, por eso aquí no hay días. Es completamente variable, algunas mujeres tienen más o menos días de sangrado, más o menos días entre el sangrado y la fase prepico, y vamos a ver que existe un pico y después hay una serie, estos sí tienen días, porque la fase pospico dura generalmente 12 días, dura entre 9 días y para la misma paciente siempre dura lo mismo. Si no dura lo mismo es patológico. Pero esta parte puede variar, de tal manera que si nosotros podemos establecer cuándo ocurre el pico de una paciente, cuándo ocurre la ovulación de una paciente, y que lo podemos ver de manera externa por el cambio en la forma del moco cervical, entonces la podemos estudiar muy a profundidad. No es a ver si hay estrógeno, no es a ver si hay progesterona, es quiero ver cómo se comporta el estrógeno en los días preovulatorios y cómo se comporta la progesterona, no en un día, en varios días, para ver la forma de la curvatura que genera la forma de la progesterona, la forma del estradiol, y quiero ver si alcanza los niveles, si baja, si sube, si se mantiene, si no se mantiene, porque no me interesa que haya engranes, me interesa ver la forma del engrane de esa paciente. De esa manera podemos estudiar a prácticamente cualquier paciente y hacer un estudio ultra detallado de su ciclo menstrual, ultra detallado de su condición hormonal, ultra detallado de su condición de fertilidad. La misma paciente, 3 ciclos consecutivos, ella se refería como regular. Veamos que es regular, pero no es idénticos los ciclos, son diferentes. Cada ciclo tiene la opción de ser diferente, sobre todo en la fase preovulatoria. No nos sirve de más que para ejemplificar eso, que las pacientes ovulan en diferentes momentos del ciclo. Solamente el 13% de las pacientes ovulan en el día 14 del ciclo, como nos enseñaron en los libros. Y en esta paciente en particular, que estos 3 ciclos se siguieron con seguimiento folicular, con ultrasonido todos los días, se observó ovulación en este día. Y fíjense, la paciente graficó con una I los días que tuvo intercourse o relaciones sexuales. Y la paciente tiene relaciones un día antes, un día después de estar el día de la ovulación y no termina embarazada. ¿Por qué? Porque no hay moco cervical. Entonces, la presencia o ausencia del moco cervical es un biomarcador que nos indica si hay o no hay fertilidad, y es un marcador
biomarcador importante. Entre otros biomarcadores que nosotros vamos a ver, como les decía, la duración de la fase preovulatoria, la duración de la fase postovulatoria, la presencia o no de sangrados irregulares, que nos va a permitir identificar no solo que es un sangrado irregular, sino que es un sangrado preovulatorio, postovulatorio, que ocurre al inicio del ciclo, al final del ciclo. Lo podemos dar dirección a nuestra capacidad de estudio. Y esto suena muy lógico para todos, no para los ginecólogos. Los ginecólogos checan en el día 3 a ver si hay estradiol y en el día 21 a ver si hay progesterona. Ah, si hay progesterona, ovulaste. Bueno, felicidades. Aplicaciones médicas de esto, infinitas. Planificación familiar fue la primera. La primera observación de que el moco cervical tenía estos cambios cíclicos y que te podía predecir los días de fertilidad o no, la hicieron los doctores Billings en Australia. Los doctores Billings, que fueron unos genios y que a ellos hay que darles todo el crédito de esto que estamos platicando, tenían una limitante importante, y es que él era pediatra y ella era neuróloga, o al revés, pero ni uno de los dos era ginecólogo. Y entonces les funcionó muy bien el sistema para detectar la fertilidad. ¿Estoy fértil o no estoy fértil? Pero más allá, no. Después, el doctor Hilgers, que fue el que desarrolló todo esto, él es un graduado de la clínica Mayo. Los pongo en proporción porque en esa clínica les enseñan a ser de una mente muy investigadora, muy ordenada en el sentido estricto de la investigación. Y entonces su primer trabajo formal, quizá cuando salió de su preparación como ginecólogo, fue hacer una evaluación externa del Billings. Dijeron, ¿tú eres algo de los Billings? No. Puede ser una evaluación con el método de investigación, método científico del Billings. Sí, vamos a ver si funciona o no funciona, porque en esos años, en los años 70 en los Estados Unidos, el Billings estaba teniendo mucho auge, pero estaba teniendo muchos embarazos no planeados, de parejas que estaban llevando el Billings y resultaban embarazadas. Entonces, a ver, bueno, que si funciona o no funciona, necesitamos que alguien nos diga. Y entonces él hizo toda esta investigación y llegó a la conclusión de, uno, es una genialidad, funciona increíble. Dice, o sea, poder identificar los cambios en el moco cervical de la paciente es una oportunidad inaudita para la ginecología. Dos, ha sido muy mal enseñado. Entonces resultaba que tú tomabas un curso de Billings, ya soy usuario y me quiero convertir en profesor, pues nada más le hablo a mis amigas y les digo, yo te lo enseño, la siento en la sala de mi casa, les enseño el método, les saco copias a mi librito, se los doy y así la que vino a mi casa dice, pues ya lo aprendí, yo se lo enseño a mis amigas, a mí me cobraron 500 pesos por la enseñanza, pues yo cobro 200, recupero mis 500, se lo enseño a otras y así, y bueno, a mí ya no me gustó con el color amarillo o el color rojo y la estampa roja, blanca y verde, yo le quiero poner café, azul y morado. Y entonces empezó a haber mucha discrepancia y fue el hallazgo que encontraron fue que la paciente que lo había aprendido en San Francisco y la paciente que lo había aprendido en Nueva York tenían ideas contrarias. Y le decías, bueno, ¿qué pasa si observas esta observación? Y le ponían una foto, ¿fértil o no fértil? Y unos decían fértil, otros decían no fértil, y eso llevó a muchos embarazos no planeados. Y lo que hizo el doctor Hilgers, además de otras cosas, pero fue estandarizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estandarizarlo, llevarlo a que lo aprendas donde lo aprendas, lo vas a aprender bien. Y el profesor que se dedique a ser instructor de este método tiene que llevar un proceso estandarizado de enseñanza para él como profesor y tiene que estar certificado y genera una serie de instituciones que certifican y que permiten la vigilancia de que el método no se desvirtúa, de tal manera que si tú sigues puedes estar seguro de que conservas el mismo éxito o la misma tasa de éxito porque lo estás haciendo como debe de ser. Y es bastante frecuente, yo no me dedico a enseñar el método, Rocío que está aquí, ella es la que enseña el método a las parejas, pero es bastante frecuente que después de 6 meses adquieras vicios o que tú mismo digas, esto era fértil, no fértil, no, pues creo que no fértil, lo estés graficando como no fértil y regresas a tu oye, pero acuérdate que esto era, si era de 2 centímetros, sí cierto, y cambies y resulta que probablemente había cosas que habías estado haciendo mal y que tengas que estar modificando. Eso es la estandarización del sistema.
Cuando está estandarizado y a mí me traes una gráfica de tu sistema y yo puedo conocer cuándo ovulas y puedo hacer una evaluación hormonal, ultrasonográfica y física en los diferentes días de tu ciclo, entonces puedo ayudarte con flujos crónicos, con infecciones, con quistes ováricos. Puedo descubrir efectos del estrés en tu ciclo, podemos ayudarte con problemas de fertilidad, podemos ayudarte a encontrar la causa y el tratamiento para abortos recurrentes, podemos hacer una evaluación hormonal dirigida, como ya les dije, y lo más importante, podemos reemplazar las hormonas que te hagan falta justo cuando te hacen falta, porque primero vamos a saber dónde te hacen falta. Algunas otras aplicaciones: ciclos irregulares, síndrome premenstrual, infecciones crónicas, desórdenes reproductivos, prevención de la prematurez, sangrados uterinos anormales, síndrome de ovario poliquístico y una gran cantidad de etcéteras, etcéteras, etcéteras y etcéteras. Voy a tratar de hablar de algunos casos, de algunos ejemplos, de algunas cosas que podemos tratar con APRO y trataré de ser breve. Cuando hablo de esto, les pido una disculpa anticipada porque esta es mi pasión. Y cuando alguien comete el error de preguntarme en una boda, ¿a qué te dedicas?, ya le hablé 4 horas de lo que hago y por qué lo hago y cómo encuentro a mis pacientes y entonces me puedo seguir. Y normalmente la que me da el codazo es mi esposa, ¿no? Yo esto ya lo dijiste y ella ya se sabe, ya podría ella venir y dar la plática, pero pues ahora no vino, entonces no va a haber quien me detenga. Este es el estudio de efectividad que les mostré hace rato del sistema para prevenir embarazos. Si tú deseas utilizar un método que sea de planificación familiar, que sea seguro, que no tenga riesgos médicos, que lo puedas utilizar por largos tiempos, por un tiempo prolongado, que lo puedas utilizar por el tiempo que tú desees, que tengas una condición médica importante que te impida tener embarazos porque tienes una cardiopatía, y necesitas un método confiable que te dé seguridad de que no te vas a embarazar, que sea barato, que sea efectivo, es este. Y la tasa, hubo centros que reportaron 99% de efectividad, pero la tasa global fue de 96.4 después de 18 meses de uso, en 17.130 ciclos graficados. Para tratamiento de síndrome premenstrual, me encanta. Fui al Instituto Nacional de Pediatría a dar la plática. Me invitan como profesor para la preparación de los médicos en formación para el examen nacional de residencias médicas. Son médicos que ya terminaron su carrera como médicos, que ya hicieron un año de internado, que ya hicieron un año de servicio social y que están a punto de hacer la especialidad. Y les pregunté a las mujeres que estaban ahí: ¿quiénes de ustedes se sienten mal antes de su menstruación? ¿Quiénes se sienten inflamadas? ¿Quiénes les duelen los pechos? ¿Quiénes les duele la cabeza? ¿A quiénes les duele? Les fui haciendo una serie de preguntas y fueron alzando la mano. Bueno, ya están todas las manos. Logré que alzara la mano prácticamente todas las mujeres que estaban en el auditorio, doctoras. Y luego dije: bajen la mano las que piensan que es normal. Todas. O sea, creemos que nos tenemos que sentir mal porque somos mujeres. Porque Dios es hombre, Dios es misógino y Dios hizo que la mujer se tuviera que sentir mal y pasarla mal unos días antes de su menstruación, porque así es, porque eres mujer y te friegas, porque te tocó, porque, oye, pero es que me dan cólicos muy fuertes. Mi vida, eres mujer. O sea, vas a ser mamá un día, hay un precio que hay que pagar. Oye, es que me da depresión en los días antes de mi menstruación. Mi amor, yo también soy mujer, le dice su hermana. Oye, no manches, o sea, no llores. Yo también soy mujer y no lloro. O sea, no exageres. Bueno, síndrome premenstrual ocurre de manera importante en un grupo de la población. Hasta 30% de las mujeres impacta en su calidad de vida. O sea, deja que ocurra. Impacta en su trabajo, impacta en sus estudios, impacta en la relación con su familia, impacta en la relación con sus parejas. Y entonces una doctora muy inteligente dijo: lo que les falta a estas mujeres es progesterona. O sea, hay una deficiencia del cuerpo lúteo que hace que no produzcan suficiente progesterona, y esa progesterona que les falta les hace sentirse mal. Y entonces les empezaron a dar preparados con progesterona a las pacientes. ¿Pero cuándo se los damos? Pues del día 15 al día 25 del ciclo, o del día 16 al día 28. Resulta que las mujeres no son calendarios.
Resulta que las mujeres hay que darles la progesterona solo después de la ovulación. Y si se las das antes de la ovulación, porque resultó que ese mes ovuló en el día 17 y tú se lo empezaste en el día 16, le rompiste, iba a decir le rompiste, no, esto me están grabando, le pegaste muy fuerte a la ovulación. Y ese mes o este mes le va a ir peor. Y entonces al final del estudio dijeron, el 30% de las mujeres dijo que le fue padrísimo con la progesterona. El 30% dijo pues que sí, regular, normal. Y el 30% dijo que fatal. Y entonces, no, pues vamos a dejar de usar progesterona. Vino alguien más inteligente y dijo, vamos a usar progesterona justo cuando le hace falta la progesterona. Entonces vamos a tratar de ver cuándo ocurre la ovulación y se la vamos a dar 2 o 3 días después de la ovulación, se la vamos a mantener por 10 días y se la vamos a quitar. Y estas pacientes, sorpresa, aquí está el reporte. Cuando las pacientes recibieron fluoxetina, porque dijeron, no, pues no les des progesterona, dales un antidepresivo para que se sientan mejor. Solo el 6% de las pacientes que recibieron fluoxetina reportaron un beneficio importante o marcado de cómo se sentían. El 26% de las que usaban progesterona. Y si utilizamos una hormona diferente que se llama HCG, que es la precursora de la progesterona y que también es precursora del estradiol, bueno, no precursora, pero genera la producción de progesterona y estradiol, el 51% de las pacientes tiene una mejoría marcada. Los libros de psiquiatría reportan el síndrome premenstrual o como el síndrome disfórico menstrual como una posible causa de suicidio. Y si no le das tratamiento, si le dices, mijita, eres mujer, se puede terminar mal. Puede terminar perdiendo una relación, puede terminar perdiendo un trabajo, las consecuencias pueden ser diferentes. Ya empiezo a ver mujeres que le dicen a su esposo, te dije que vinieras, ya gané. Sí, no es síndrome premenstrual, cambiamos de chip, infertilidad. Este es el progreso en los últimos 30 años. En 1950 alguien dijo, cuando tengas ovarios poliquísticos, tienes los ovarios muy grandes, entonces los vamos a reducir de tamaño y eso se llama cuña de ovario o wedge resection. Y esa wedge resection se reportó en el 1950. 66% de las pacientes que se sometían a este procedimiento ovulaban después y podían tener el embarazo. Bueno, en 1970 salió el citrato de clomifeno, que es un medicamento que utilizamos para inducir la ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquísticos. Se redujo del 66% al 30% la capacidad de éxito. Y quizás sea de las pocas cosas en medicina en donde hemos ido hacia atrás. Vean cómo va el in vitro. En 2001 reportado 23%. 30%. ¿Por qué hemos ido para atrás? Bueno, pues se dejó de hacer esto porque es quirúrgico, porque tiene consecuencias, porque hay que meter a la paciente a sala, porque puede sangrar, porque puede tener... Pero 1950 dijeron, además, esta cirugía produce muchas adherencias o muchas cicatrices internas y entonces a lo mejor le va a ir peor de como le hubiera ido. Bueno, de 1950 a 2015 ha habido un progreso científico importante en la capacidad quirúrgica que tenemos y entonces hoy podemos realizar esta cirugía sin las consecuencias de las adherencias o con una tasa de adherencia mucho menor a la reportada en esos mismos años. Vamos a ver, bueno, si tengo endometriosis, 1981 reportado en el hospital Johns Hopkins, 53.9% de las pacientes que se sometían a tratamiento conservador quirúrgico de la endometriosis podían tener un embarazo. 2006 in vitro, 33% de las pacientes con endometriosis e infertilidad logran un embarazo con in vitro. Hemos ido hacia atrás. Bueno, yo soy de las que tienen las trompas tapadas. Bueno, cuando antes hacían cirugía para destapar las trompas o para reinsertar trompas o para cirugía sobre la salpinge, tenían una tasa de éxito de 30%, 29%. Hoy estamos en 29% más o menos con in vitro cuando el factor es tubario. Prácticamente ningún hospital donde se preparen ginecólogos enseñan a hacer cirugía tubaria. Se dejó de hacer. Ya los que saben son viejitos
y ya tienes que tomar un curso de microcirugía aparte, tienes que andar buscando a un profesor viejito o tienes que irte a otro país a que te enseñen a tratar las trompas, porque en México ya no sabemos tratar las trompas, porque se dejó de hacer, porque tienen las trompas tapadas, déjala in vitro. Y entonces pues, no hay práctica, no hay pacientes, no lo sabes hacer, no lo vuelves a hacer, y entonces esta es la respuesta. Esta es la tasa de éxito que tiene reportado el Instituto Pablo VI en Estados Unidos para lograr embarazo con el tratamiento de NAPRO. Entre el 60 y el 70 hemos visto que la infertilidad no es por una sola causa, sino es multicausal o multifactorial. Lo mismo en el Hospital Johns Hopkins, resección en cuña de ovario para tratamiento de ovarios poliquísticos y tratamiento para NAPRO Technology para infertilidad cuando el problema son ovarios poliquísticos. Estas son las tasas de éxito reportadas, dice 2012, y es porque en 2014 se publican, en octubre, noviembre de 2014 se publica por la CDC las tasas de éxito de los últimos 2 años de todas las clínicas de reproducción de Estados Unidos, donde están las mejores. O sea, las tasas de México no son ni siquiera cercanas a las de Estados Unidos, pero suponiendo que fuéramos iguales, 99% de los ciclos que se hicieron por in vitro, 68% utilizaron ICSI, que es la inyección intracitoplasmática, y estos son los factores que ellos encontraron por los cuales había infertilidad, ¿no? Factor tubario, factor masculino, factor uterino, etcétera. Ahorita les voy a dar los resultados. La red LARA, la Red Latinoamericana de la Reproducción, donde no están todas las clínicas, pero supuestamente todas las clínicas mexicanas deberían de afiliarse a la red LARA, reportó que de 1990 al 2011, o sea, en 21 años, solamente 15,410 niños habían nacido por técnicas de reproducción asistida en nuestro país. O sea, no más de 15,410 de 1990 a 2011. Esto es a 1.5 por cada 10,000 parejas que tienen infertilidad. A esta velocidad nos tardaremos 6,605 años en ofrecerle un bebé a cada una de las parejas que hoy tienen infertilidad en México. En Estados Unidos 2006, y utilizamos la frecuencia del 2006 porque es la única o la última vez que se utilizó la tasa de embarazo, reportaron la tasa de hijo vivo nacido, o sea, para reportar éxito. Hoy ya no dicen nació, es embarazo clínico o embarazo, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. 54,000 recién nacidos vivos, esto es el 0.44% de las parejas que tienen infertilidad en Estados Unidos recibieron un bebé ese año, y esto equivaldrió, en ese momento la equivalencia fue a 266,730 embriones que se perdieron en las transferencias que no resultaron en un embarazo positivo. O sea, estos niños costaron esto, 6.1 embriones por cada niño que nació vivo. Y estos son los resultados del 2012. No hay diferencia. Véanlos. Porcentaje de transferencias que resultaron en un hijo vivo de un embarazo simple, 32% en mujeres de menos de 35 años. 2.8% en pacientes de más de 44 años. Fatal. Vas a las clínicas de reproducción y te dicen, aquí tenemos 99% de éxito garantizado y si no te devolvemos tu dinero. ¿Sí? Después de 4 ciclos, después de obodón, después de donación de embriones. Y fírmale. Si no te sometes a obodón y a donación de embriones, entonces no cumpliste con la póliza, entonces no eres candidata, entonces te excluimos de nuestra estadística, o por cualquier razón que no resultes embarazada, te excluimos de nuestra estadística y continuamos con nuestra estadística de 99% de efectividad, porque 99% de las pacientes que nosotros escogimos para nuestro estudio salieron embarazadas. Acá está el número de embriones que se congelaron en ese mismo ciclo. Acá está el porcentaje de embriones que se transfieren. No sabemos cuántos, número de transferencias. Y acá está el número de porcentaje de embriones que resultaron en implantación, 34%. En el mejor grupo, 1% por acá creo que es. 12%. ¿Cuál es el tratamiento en NAPRO para infertilidad? Bueno, lo primero es que aprendan a graficar. Para mí es vital. O
O sea, para eso van con una instructora y para eso le dan la importancia que tiene el conocimiento de su cuerpo, y tardan un poquito, sí tardan, pero esto es necesario que aprendan a graficar. Una vez que saben graficar y que entonces podemos estudiar hormonalmente, podemos hacer un seguimiento por ultrasonido, podemos hacer la laparoscopía y la sonoesterosalpingografía selectiva. Entonces, todo esto es la batería de estudios que hacemos para la paciente con infertilidad. La laparoscopía, que es una cirugía, la seleccionamos a las pacientes. Idealmente deberíamos escoger a todas, pero en nuestro medio no es posible hacerle cirugía a todas las pacientes. Primero, porque no todas pueden acceder a una cirugía, y segundo, unas ya se han hecho cirugías, y tercero, otras no quieren hacerse cirugía. Entonces, la cirugía es una cuestión que nosotros lo estamos aleatorizando dependiendo del grupo de pacientes, y ahorita les voy a explicar por qué sí es importante hacer y en qué pacientes lo hacemos. Después hacemos diagnóstico y damos tratamiento a la patología orgánica. Si este tratamiento no funciona, nos vamos a tratamiento ciclo por ciclo con tratamiento hormonal dirigido, y si no, sugerimos la adopción. ¿Por qué hacer una cirugía en pacientes que tienen infertilidad? ¿O por qué buscar adentro? Porque cuando hemos introducido una cámara y hemos visto la pelvis de estas pacientes, solamente el 6% de esas pacientes tenían la pelvis normal. O sea, no tenían nada. Y el otro 94%, que es altísimo, tenían algo que había que hacerles. Y en esto podríamos ser criticados. O sea, ¿qué tan importante fue quitarle estas adherencias para que pudiera lograr el embarazo? Pues no sé, antes de que se las quitara no se había embarazado. ¿Qué tan importante fue tratarle el ovario poliquístico quirúrgicamente? ¿Qué diferencia hubiera hecho que se lo hubiéramos dado con medicamento? Pues no lo sé. Y no lo sé porque nosotros a nuestras pacientes les ofrecemos todo. No aleatorizamos los tratamientos, no decimos, bueno, a esta le damos esto, ya está esto, y a ver a cuál le va mejor. Tratamos de ofrecerle todo a todas, de tal manera que no podemos establecer, y quizás ese sea uno de nuestros brazos débiles, no podemos establecer el peso específico de cada una de las acciones que realizamos. Pero lo que sí podemos decir es que si te sometes al tratamiento global, la tasa de éxito es la reportada. En cuestión de prevención de prematurez, es interesante que la progesterona se produce al inicio del embarazo, y no hay prácticamente ningún médico que esté en desacuerdo con el uso de progesterona en la tercera parte del embarazo. O sea, el paciente que está embarazada, que presenta amenaza de aborto, utilizamos progesterona. El problema fue que hace muchos años, de los años 70, se utilizaron hormonas esteroideas que son parecidas a los estrógenos, de las que hablamos hace rato, que tienen afinidad 50 veces más mayor o 4.500 veces mayor a los receptores de progesterona o de estrógeno. Se utilizaron ese tipo de hormonas para tratamientos de amenaza de aborto o para las náuseas en el embarazo. Y el efecto fue terrible, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar del dietil-etilvestrol. ¿Han escuchado hablar? Bueno, fue un medicamento que utilizaban las pacientes para problemas al inicio de su embarazo y que produjo que sus hijas nacieran con malformaciones genéticas, que tuvieran malformaciones sobre todo del tracto genital. Todo el mundo sabe de la talidomida. ¿Han escuchado a Tony Meléndez? Es un cuate que toca la guitarra con los pies porque no tiene brazos. Bueno, no tiene brazos porque su mamá tomó talidomida en el embarazo. Y entonces este era un estrógeno o un parecido al estrógeno, pero no estrógeno. Entonces ese evento surgió mucho miedo en los médicos en utilizar hormonas esteroideas durante el embarazo. Hoy la progesterona es un tratamiento de elección para prácticamente todas las pacientes que tuvieron un parto pretérmino, reciben progesterona durante todo el embarazo. Cuando se hizo una secuenciación o un seguimiento de pacientes que a todas las pacientes se les medía cómo andaban de progesterona durante todas las diferentes semanas de la gestación, se vio que la producción de progesterona era mucho mayor en el segundo y el tercer trimestre. El grupo de pacientes que tuvo algún desenlace negativo, y por me refiero pudo haber pasado desde algo muy absurdo como que, o algo no tan importante como que el bebé no nació de 37 semanas, sino que nació de 36 semanas con 5 días.
o tuvieron amenaza de aborto, o tuvieron parto pretérmino, o tuvieron ruptura prematura de membranas, o tuvieron diabetes gestacional, o tuvieron preeclampsia en el embarazo, o tuvieron alguna alteración en su embarazo, cuando comparamos sus niveles de progesterona con las pacientes que no tuvieron ni un problema durante su embarazo, vimos que eran significativamente menores. Y esto nos ha llevado a hacer un seguimiento dirigido de todo el grupo de pacientes que llevamos en embarazo en la clínica, y les vamos siguiendo la progesterona cada 3 o 4 semanas. Si nosotros notamos que la producción de progesterona disminuye por debajo de la zona 3, que es esta, entonces suplementamos con progesterona. Y esta estrategia, aunada a otra serie de estrategias que hacemos con nuestras pacientes embarazadas, nos ha llevado a disminuir la tasa de prematurez, al menos la que tenemos reportada es la del Instituto de Estados Unidos, pero de pacientes que tenían menos de 36 semanas, que tenían la comparación es de 12% a nivel nacional en Estados Unidos, nosotros tuvimos un 7%, pero en las pacientes más graves, que son las pacientes que nacen antes de las 34 semanas, tuvimos solamente una presencia de 1.3 versus 3.9%, que es la tasa que se reporta a nivel nacional en Estados Unidos. Cuando yo le pregunto al doctor en Estados Unidos, oye, ¿por qué? Y la respuesta fue muy drástica. Dice, porque a los demás no les importa. Porque no hay suficiente importancia con el tema de la prematurez. O sea, sí parece que hay importancia. Tú vas al Congreso Nacional del Colegio Americano de Ginecólogos y hay pláticas, hay toda una organismo que promueve o que trata de evitar los partos pretérmino, pero no se lo toman con seriedad. Si nosotros vemos que veintitantos % de los que tienen un embarazo logrado por técnicas de reproducción asistida tienen un embarazo doble, un embarazo triple, un embarazo triple equivale a que tu bebé nazca una tercera parte del tiempo que tenía que estar adentro. Antes de tiempo nace, y esa tercera parte la va a pasar afuera en una incubadora. En el estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Perinatología, los bebés de embarazo de triples nacían como a las 31 semanas, en vez de a las 39 semanas que tendrían que nacer. Entonces, 6 semanas de diferencia son vitales para un bebé. O sea, nacen bebés de 1.200 gramos, 1.400 gramos, cuando tienen que ser mucho más grandes para estar preparados para vivir. Que viven, sí, pero si ustedes se pudieran dar el peor escenario que hay para una mujer es tener una amenaza de parto pretérmino y tratar de ir a los hospitales, porque los hospitales le dicen, lo sentimos, hay lugar para ti, pero no hay lugar para tu bebé. Tu bebé, o sea, la terapia intensiva neonatal la tenemos llena, porque son bebés que se tardan mucho tiempo ahí, porque tenemos 5 cunas, 6 cunas, 7 cunas. En el Instituto Nacional de Perinatología, que es el órgano que recibe más prematuros, teníamos como 45 cunas. No es nada para la población que las va a necesitar. Y entonces teníamos que estar refiriendo pacientes, no te podemos aceptar porque no cabe tu bebé, no te podemos aceptar porque no cabe tu bebé. Y la paciente va peregrinando al Hospital Juárez, al Hospital Gea González, al Hospital no sé qué, y va del tingo al tango en la noche a todos los hospitales a ver cuál tiene cuna para ese bebé. Y nadie se quiere quedar a la mujer que va a tener un embarazo prematuro. El pediatra, lo primero en el hospital donde yo trabajo, el pediatra lo primero que me dice, llegando a todas las guardias, me dice, no hay cunas, ni saques a uno de 34 semanas, ni se te ocurre, no hay cunas. Si tienes una prematuro, refiérela a Puebla, mándala a un hospital general, mándala a otro hospital, porque no hay, que estamos saturados de cunas. La prematurez es una desgracia, pero lo tenemos que combatir con mucho más fuerza. La solución está en el corazón, darle soluciones reales a problemas reales. Una solución que sea moralmente aceptable, que coopere con el ciclo, que sea segura, que funcione, y es la única manera que yo conozco para recuperar y monitorizar la salud de la pareja. Y eso sería todo lo que yo tendría que aportarles esta noche. Traté de ser breve porque quisiera aprovechar la oportunidad que está Diana Ocampo, Rocío Ocampo, perdón, Diana su hermana. Está Rocío aquí con nosotros, ella es instructora del método, ella está en México. Ella nos podría ampliar un poquito más información acerca de cómo, como pareja, ustedes pueden acceder al método, a conocer, a tomar el curso para poder conocer su gráfica. Y bueno, hace un momento me pidieron que por favor ella nos
ampliara un poquito la información, y abusando de su amabilidad y de su tiempo, vamos a darle unos 10 minutos para que nos amplíe, y después con mucho gusto, si hay alguna duda o si hay alguna pregunta, la buscaríamos responderla. Muchas gracias. Sí. Gracias, Joaquín. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Rocío Campo. Como ya les dijo, bueno, no te cambié el nombre, ¿verdad? No. Mi hermana también es instructora de este método, por eso es la confusión. Bueno, como ya les comentó Joaquín, soy instructora de este método. Tuve la gran oportunidad y privilegio de conocerlo hace ya, yo creo que enero, febrero son 5 años. Durante estos 5 años hemos recorrido todo un camino. Cuando nosotros lo conocimos, no teníamos la bendición de tener médicos en México. Ahorita Joaquín es digno representante de los ya cerca de 8 médicos que contamos aquí en México, entre Puebla, el DF. Entonces, pues yo quisiera platicarles un poquito cuál es la labor que nosotros realizamos con las parejas y cómo lo hacemos, ¿no? Creo que están abriendo la presentación. Bueno, lo que es, ya les explicó, es una oferta de planificación, y no únicamente de planificación familiar, sino es una oferta natural, algo que no es artificial. Y como les explicaron también, no quiere decir, oye, no voy a tomar hormonas, no voy a tomar ningún medicamento, no, sino más bien es cooperando con el ciclo, ¿no? Entonces, perdonen, ya para no perdernos un poco. Ya está. Entonces, nada más, si quieres la tercera diapositiva, directo. Entonces, bueno, algo que tiene muy importante, me voy a pasar para acá abajo, si quieren no me vean a mí, podemos ver esta parte. Algo que es muy importante es conocer el lenguaje de nuestro cuerpo, entendernos, conocernos. Okay. Mediante este sistema que es estandarizado y confiable, nosotros podemos ir aprendiendo a entenderlo y a conocer lo que está bien, qué no está bien, qué se sale de los parámetros, y eso nos dedicamos. Yo no soy doctora, ¿no? Soy instructora. De hecho, soy ingeniera industrial, trabajo en un banco de tiempo completo, tengo familia y en las noches me dedico a enseñar esto, aunque suene extraño, mi trabajo en las noches. Esta forma de conocer este lenguaje del cuerpo nos ayuda a vigilar, mantener, restaurar nuestra salud y nuestra fertilidad, ¿no? Esta es una nueva ciencia reproductiva que trabaja cooperando con el ciclo que tiene la mujer. Tiene 2 grandes divisiones. No son divisiones, trabajamos juntos, una que es Fertility Care, cuidado y apreciación de la fertilidad. Ahí es donde entramos las instructoras, también hay instructores, aunque en su mayoría son mujeres. A los hombres a lo mejor les cuesta un poco de trabajo hablar de esos temas, o a las pacientes con un hombre. Pero en esa parte es el aprender a reconocer la fertilidad, el que la pareja de manera responsable vaya planeando su familia, o que vaya conociendo, o que pueda tratar problemas de salud ginecológica. Y la parte de naprotecnología, que es la nueva ciencia reproductiva, que es donde entran los médicos y los tratamientos que ya Joaquín les estuvo comentando, ¿no? Toda esta parte que nosotros enseñamos los ciclos es para que una pareja vaya decidiendo lograr un embarazo, espaciar los embarazos, programar la concepción, qué mes me quiero embarazar, evaluar los embarazos, el que nosotros podamos ir conociendo el ciclo, se puede prever si puede haber algún riesgo durante el embarazo. Toda esta información es vital para que entonces cuando la paciente va con el médico, entonces saben qué es lo que hay que tratar previamente para evitar nacimientos prematuros o problemas durante el embarazo, ¿no? Algo muy importante también es
nosotros le llamamos procedimiento del ciclo procreativo, que son estos biomarcadores que nos indican cuánto dura el ciclo, cuánto duran los días después de la ovulación, todos esos detalles que hay, que nosotros y ustedes tienen el derecho de entender y de conocer, ¿no? Y algo también es que este modelo trabaja en la unión matrimonial. Trabajamos en algo que nosotros le llamamos SPICE, son sus siglas en inglés, que es el trabajar como pareja, como matrimonio, la parte espiritual, física, intelectual, comunicativa y emotiva de una pareja. No es una terapia de pareja, sino que es cómo la pareja lo puede ir trabajando, el promover, el hacer, el dar pie a que una pareja pueda compartir, platicar, tomar decisiones juntos. Y bueno, ya toda la parte de naprotecnología, que bueno, ya salgo sobrando yo, ahí el experto es Joaquín, pero bueno, toda la parte de infertilidad, abortos, poder sostener un embarazo. Muchas mujeres que sí logran un embarazo, pero no lo logran sostener. Durante ciclos irregulares, entender qué es realmente un ciclo irregular. Hay muchos mitos en torno a esto, ¿no? Que si los ciclos duran 50 días, que si duran 24, ¿qué es realmente irregular, ¿no? El aprender a conocerlo. Problemas hormonales. Este modelo no es únicamente para matrimonios, sino también para desde adolescentes o mujeres solteras, porque este modelo ayuda a conocer y a tratar problemas ginecológicos. Síndrome premenstrual, que también ya lo comentó Joaquín, quistes ováricos, sangrados anormales, el efecto del estrés. Y lo que tiene es que está hecho a la medida, porque lo pueden llevar mujeres con ciclos regulares, irregulares, estados anovulatorios. Hay muchos mitos también que dicen que las mujeres que tienen ciclos irregulares no pueden llevar un método de planificación natural. Sí lo pueden llevar. Durante la lactancia también no hay tratamiento, pues yo creo que la única opción, y muchas no me dejarán mentir, después de tener un bebé, van con el ginecólogo, ya sea particular, del seguro. Oye, doctor, ¿cómo puedo cuidar? No, pues preservativos, o te pongo el DIU, pues si no, híjoles, no respondemos y pobre de ti si te vuelves a embarazar, ¿no? Entonces, durante la lactancia se puede llevar este modelo, es el saber, el 35% de las mujeres que está lactando, para los que a lo mejor no conocen tanto qué es lo que pasa en la lactancia, la mujer mientras está dando pecho no menstrua, no está ovulando. ¿Por qué? Porque hay una predominancia de hormonas que no es el estrógeno, que es la prolactina, que es la encargada de producir la leche. Entonces no hay ciclos, por lo tanto, pues no hay como de hacia dónde, ni calcularle, ni, ¿no? Entonces, pues obviamente el poder conociendo el ciclo del moco cervical, con eso podemos ir viendo. El 35% de las mujeres ovula antes de la primera menstruación. Cualquier parecido con la realidad, no me dejarán mentir. Mujeres que están dando pecho a su bebé y a los 4 meses dicen, ay, estoy embarazada y ni cuenta me di, ¿no? Bueno, sí supe a lo mejor en qué momento, pero me empezó a doler la espalda, síntomas, pero oye, yo ni siquiera tuve un ciclo menstrual, ¿no? Pues eso es normal, ¿no? Durante la premenopausia, y premenopausia estamos hablando de todos los cambios hormonales, ¿no? Todo lo que afecta a la mujer, pero también como sistema de método de planificación familiar, ¿no? A lo mejor a los 43 años ya tienes 5 o 6 hijos, ¿no? La pareja va decidiendo con una paternidad responsable, ¿no? Después de dejar la pastilla anticonceptiva, ya Joaquín les mencionó que los residuos o la huella que dejan las pastillas anticonceptivas toma cerca de 12 meses en limpiarse. Entonces, las mujeres pueden tener sangrados muy fuertes, dolores muy fuertes, los ciclos se vuelven locos. Claro, nosotros en cierta forma durante 6 meses, 1 año, 6 años, 15 años, he tenido casos así, pues estás engañando en cierta forma al cuerpo, ¿no? Entonces dejas de darle esas hormonas del cuerpo, quiere empezar a trabajar y pues le cuesta trabajo recuperarse y pues eso puede ser un camino doloroso y complicado, dolores, sangrados, etcétera, ¿no? O cualquier circunstancia de la vida procreativa.
Está basado en una sólida investigación científica y educativa. Aquí la parte importante es la educativa, ya les comentó Joaquín, la preparación que nosotros llevamos como instructores y cómo lo enseñamos. A todas las parejas se les enseña lo mismo aquí y en Nigeria. Yo tomé este curso y a mí me impresionó muchísimo con muchos nigerianos. Claro, la mayoría eran gringos, porque es allá donde inició. Pero tuve compañeros españoles, tuve compañeros de Polonia, también yo creo que ya es el tercer país con mayor fuerza, el segundo es Irlanda, en el que está creciendo todo esto. También se basa en observación y monitoreo de biomarcadores, el fijarnos qué es una menstruación normal, cuánto dura el ciclo, esos son los diferentes biomarcadores. Fácil de aprender y de interpretar. Al principio a veces parece un poco complicado cómo graficar, pero es algo que, como dice Joaquín, a los 6 meses ya se vuelven súper expertos, ¿no? Y pues, diferentes aplicaciones, ¿no?, que ya les habíamos mencionado: planificación, infertilidad, depresión posparto, menopausia, abortos, síndrome premenstrual, ovarios poliquísticos. Y es igual o más efectivo como método de planificación familiar que la pastilla anticonceptiva, ¿no? Ya les mostró las estadísticas Joaquín. Pero aparte busca que sea una responsabilidad compartida, que la pareja juntos decidan cuántos hijos y en qué momento. Y pues busca que la pareja se una tomando estas decisiones, ¿no? Va a enseñar a trabajar en equipo. No es como la pastilla, a la mujer se le olvida tomársela, el hombre le reclama, ¿no? O sea, es algo que juntos están decidiendo. Aprecia la fertilidad y los hijos que vienen de esta fertilidad. Y algo también que yo siempre les digo es muy importante, el ser un participante activo de nuestra salud. Es decir, yo sé que hay algo mal, que algo está pasando, ¿no? Entonces el poder entender, claro, no quiere decir que nos automediquemos, tampoco se trata de una revolución aquí contra los médicos, ¿no? Al contrario, ¿no? Sino el que nosotros como no somos médicos, somos maestros, padres de familia, diferentes profesiones, pero el poder decir, oye, hay algo mal, entonces voy con mi médico. Y no somos las mismas mujeres cuando tenemos 20 años, 25 años, 30, 35, después de un hijo, si no hemos tenido hijos a los 35 años, vamos cambiando. Bueno, esto es una página que hemos ido desarrollando poco a poco aquí en México, también en fertilitycaremexico.org hay un poquito más de información. Bueno, Clínica Napro también. Les quisiera compartir yo algunos casos que me ha tocado vivir, son muy pocos, muy breves, algunos casos que yo he vivido y que las parejas me permitieron podérselos platicar de manera muy breve, ¿no? Primer caso es una pareja comprometida en matrimonio, empiezan a llevar, a graficar, a conocer los ciclos. Deciden planificar su familia, durante 3 años deciden espaciar, no embarazarse. En ese ínter ella empieza a notar variaciones hormonales, ciclos irregulares, sangrados fuera de lo común. Por lo tanto, para ya buscar un embarazo, asiste con uno de los médicos de Naprotechnology y empieza con tratamiento preventivo de progesterona. Ahí tampoco soy la experta, ellos deciden pues qué es lo que necesitan y puede ayudar, ¿no? La pareja ahorita tiene 28 semanas de gestación, ¿no? Ellos decidieron y pudieron ir planeando y pudieron ver si prevenir algún problema, ¿no? Otro caso. Esta es una pareja que les diagnosticaron menopausia prematura a los 24 años. Le dijeron, nunca te vas a poder embarazar. Yo los veía súper chavos. Digo, bueno, pues sí, los veía yo muy jóvenes, muy preocupados ya por el tema. Decidieron casarse a los 2 meses porque un ginecólogo irresponsablemente les dijo, nunca te vas a poder embarazar. Se casan, primer embarazo, aborto. Les platican del modelo Creighton, me buscan, nos empezamos a escribir para ver cuándo hacemos la cita. Un día antes de la cita me llaman y me dicen, Rocío, vamos saliendo del hospital, acabamos de tener el segundo aborto, nos vemos, vamos a nuestra casa,
nos vemos en una semana, no hay ningún problema, nos vemos la siguiente semana. Empiezan a graficar, empezamos a monitorear sus ciclos, empiezan tratamiento con APRO, obviamente ya por los antecedentes que tienen. El niño ahorita tiene 11 meses. Otro caso, una mujer de 34 años, 4 años de infertilidad, amenorrea durante 10 años. ¿Qué es la amenorrea? Es cuando, términos médicos, pero es cuando la mujer deja de tener ciclos menstruales, ¿no? Entonces, ella pues ya tenía muchos años, era un tema que no le preocupaba, pues todavía no quería tener hijos, se casa, pero dice, bueno, pues quién sabe. Y yo, oye, ¿de verdad no buscaste algún médico? Pues no. Pues bueno, empezaron a graficar, pues sus ciclos eran, pues no había moco cervical prácticamente, ¿no? Empiezan un tratamiento igual puntual con la protecnología, empiezan a hacer toda esta serie de estudios, tratamientos hormonales para darle seguimiento. Ahorita tienen 36 semanas, 33 semanas, está a punto de nacer el bebé. Este es el último caso, una mujer con un aborto espontáneo previo. Posteriormente intentó embarazarse sin lograrlo durante cerca de un año. Diagnóstico limitado, tratamiento de vitamina B6 para mejorar la calidad del moco cervical. Entonces son de las primeras ayudas que se pueden dar, que son vitaminas antes de iniciar con la parte médica. Les presento a mi hija de casi 4 años. Este camino puede ser muy largo, muy corto, cada pareja es diferente, ¿no? O hay parejas que simplemente quieren conocerse, planificar su familia. Pero la gran posibilidad de tener este modelo es que se está abriendo mucha esperanza para muchas parejas que no pueden tener familia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahorita voy a estar un ratito aquí, cualquier duda, el día de